Los signos y símbolos en nuestra vida juegan un papel enorme. Cada día nos encontramos continuamente con diferentes tipos de simbolismo, ya sean señales de tráfico o pictogramas en el teléfono inteligente, señales convencionales en el metro, banderas de países, escudos y estandartes, emblemas de compañías automotrices o logotipos de fabricantes. Sin mencionar los signos religiosos, todo esto es simbolismo, y cada signo significa algo a nivel subconsciente. Cada símbolo nos provoca una u otra asociación, nos impulsa a realizar una u otra acción. Estás en el canal Época de la Desconfianza con Mikhail Kalmykov. Y hoy intentaremos entender qué significado está realmente cifrado en un símbolo tan aparentemente banal como la cruz. ¿Por qué precisamente es un símbolo de divinidad? ¿Qué significado oculto lleva realmente en sí? ¿Y por qué precisamente en sus diferentes variantes la mayoría de las religiones y organizaciones lo eligen como su símbolo? Parecería que la respuesta está en la superficie, que ya se está mostrando por sí sola. Sin embargo, no se apresuren, no todo es tan sencillo como parece. Cualquier opción que, sin duda, ya tengan en la punta de la lengua, en realidad probablemente no sea la respuesta. Pero comencemos desde el principio: etiquetas. Así funciona nuestro cerebro. Una vez que construimos una cadena lógica de pensamientos que nos lleva a una acción, mentalmente creamos una especie de etiqueta que representa esa cadena. Y la próxima vez que nos enfrentamos a datos iniciales similares, la mayoría de las veces ni siquiera pensamos en qué hacer después. En la cabeza ya tenemos una guía lista para la acción. Es un mecanismo maravilloso que permite a una persona y a cualquier otro ser vivo reaccionar casi instantáneamente a las condiciones cambiantes de la vida. Y esto realmente ahorra nuestro tiempo. Y la etiqueta, específicamente para nosotros, puede ser cualquier cosa: un color, un olor, una música o su combinación, o alguna imagen. Bueno, por ejemplo, un conductor que va a gran velocidad por la carretera, al ver apenas de reojo el símbolo de límite de velocidad, instintivamente pisa el freno. O, al ver en el semáforo que después de la luz roja se enciende la amarilla, de inmediato inicia una cadena de acciones complejas que para cuando se enciende la luz verde llevan al arranque del automóvil. Ni siquiera pensamos en que debemos, en cierto orden, primero pisar el pedal del embrague, luego cambiar la velocidad, después presionar suavemente el acelerador y luego soltar el embrague. Y solo después de eso, el automóvil se moverá del lugar. Todo esto es una secuencia bastante complicada. Sin embargo, el cerebro la realiza automáticamente. A veces, incluso sin ver el color amarillo o verde del semáforo, en la cabeza inconscientemente se activa un temporizador, en el que cada acción ya está calculada hasta una fracción de segundo. Y mientras tanto, podemos conversar tranquilamente con el pasajero y ni siquiera darnos cuenta de lo que nos está pasando. Ese es el papel de las etiquetas y los símbolos en nuestra vida. Una gran cantidad de esas etiquetas acumuladas, disparadores y recomendaciones internas, en realidad, conforman nuestra experiencia de vida. De la misma manera funcionan los accesos directos en el escritorio de tu computadora, los iconos en tu smartphone y así sucesivamente. Simplemente presionas el símbolo que te gusta y la computadora nos da una secuencia preparada que finalmente lleva al lanzamiento del programa que necesitamos. Por supuesto, también hay un lado opuesto. De esta manera, con la ayuda de etiquetas, símbolos e incluso microeventos, se puede controlar a una persona y no solo a una en particular, sino a pueblos enteros. El principal problema consiste únicamente en asociar firmemente tal o cual símbolo con tal o cual acción en todo un pueblo. Sin embargo, este problema tiene solución. Por ejemplo, cada país posee su propia bandera. En esencia, es una gran etiqueta en la que está contenido tal o cual significado, y este significado se puede entender correctamente, o se puede distorsionar y así lograr que la población tenga la reacción deseada, por ejemplo, con la ayuda de los medios de comunicación masiva.
Este método de trabajar con símbolos es conocido por la humanidad casi desde su mismo origen. Literalmente nace al mismo tiempo que nosotros. Es propio de cualquier ser altamente organizado, incluso de los gatos, perros, aves y así sucesivamente. Es un mecanismo de la naturaleza. El ser humano simplemente llevó el uso de los símbolos a la perfección. En cada signo que usamos está contenido un significado, un sentido. Y mientras más simple es el símbolo, mientras menos detalles innecesarios tiene, más comprensible se vuelve. Y mientras más personas lean y vean su mensaje, más significativo se vuelve ese símbolo para la humanidad en general. Y si a veces hay que explicar el significado de las banderas de los países, por ejemplo, las señales de tránsito son intuitivamente comprensibles para cualquier persona civilizada en el planeta civilizada. Por supuesto, algún aborigen que haya vivido toda su vida en algún lugar de la selva brasileña difícilmente entenderá el significado de la señal de cruce peatonal. Sin embargo, incluso él verá en ella una imagen esquemática de una persona y comprenderá que en ese mensaje se dice algo sobre la gente. Quizás una advertencia o una recomendación. Otro buen ejemplo de símbolos comprensibles son los signos de los deportes olímpicos o las señales de prohibición en lugares públicos. Pero todos estos métodos, los íconos, implican una condición indispensable. La persona debe estar familiarizada con su significado. Si queremos que un símbolo funcione en un territorio amplio, primero debemos explicar obligatoriamente a las personas que viven ahí qué significa ese símbolo o señal. Así, por ejemplo, nacen ciertos signos o señales de tránsito. Pero de manera similar también surgen las enseñanzas secretas, que llaman tu atención hacia ciertos símbolos externos, como por ejemplo las esquinas de los edificios, y explican su significado. De otra manera, simplemente no funcionará. Sin entender el significado del símbolo en tu mente, no funcionará el reflejo necesario para el manipulador, y no realizarás las acciones requeridas. Simplemente no sabrás qué se espera de ti. Pero ya después de que la persona ha aprendido los principios básicos de la construcción de los símbolos, empiezan a entender también aquellos signos cuyo significado aún no le han explicado ni mostrado. Por ejemplo, el signo de no fumar o, al contrario, el lugar para fumar, o el signo de precaución, objeto frágil. Es poco probable que alguien te haya explicado el significado de estos signos. Sin embargo, la mayoría de las personas los entienden incluso al verlos por primera vez en su vida. Además, cada persona puede crear su propia simbología, y dependiendo de cuánto corresponda a las reglas y significados generalmente aceptados, otras personas entenderán perfectamente tu signo. Bueno, o tal vez no lo entiendan. Todo esto es gracias a los principios básicos de formación de signos que se nos inculcan desde la infancia y a los significados fundamentales aceptados por defecto en la sociedad. Pero, ¿qué pasa si hablan diferentes idiomas? ¿Qué pasa si viven en diferentes continentes y tienen culturas completamente distintas? Eso complicará mucho la comprensión. Sin embargo, algunos valores básicos seguirán estando presentes. Bueno, por ejemplo, todos somos humanos, y una imagen esquemática de una persona en forma de un círculo y 5 palitos seguirá siendo comprensible. También seguirán siendo comprensibles los momentos básicos de la vida humana: el nacimiento, el embarazo, la comida, la bebida, el agua, la muerte, y así sucesivamente. Todo esto se puede representar esquemáticamente de tal manera que sea comprensible para absolutamente cualquier persona en el planeta. Religión. Una de las formas más antiguas de unir a las personas en una sola comunidad son las diferentes confesiones religiosas. Y aquí, parecería que la simbología debe ser lo más comprensible posible para la mayor cantidad de personas, sin palabras, sin explicaciones adicionales, sin instrucciones de uso. Así debería ser, porque es lógico, al menos hasta este momento. Cuanto más masivo debe ser el alcance del símbolo, cuanto más amplios sean los sectores de la sociedad que abarca,
más esquemático y comprensible se vuelve. Así debe ser. Pero todo cambia cuando empezamos a hablar de religión. Parecería que aquí están estas comunidades, transmitiendo sus enseñanzas, sus ideas a través de los siglos y milenios, a través de países y continentes. Debe ser lo más comprensible posible. Y algunos símbolos religiosos realmente se entienden sin palabras. Bueno, por ejemplo, el símbolo del yin-yang, la unidad y la lucha de los opuestos. En cualquier oscuridad hay una gota de luz y en cualquier comienzo luminoso hay una gota de oscuridad. Es comprensible sin palabras. Sin embargo, por alguna razón, este símbolo no se difundió ampliamente por todo el mundo. Pero en la mayoría de las religiones y creencias, uno de los principales símbolos, signos y etiquetas que caracterizan la fe en Dios es la cruz. Eso es muy extraño, porque la lógica de los símbolos debería simplificarlos hasta las figuras geométricas más básicas: línea, triángulo, cuadrado, círculo, punto. Al final de cuentas, hay muchas maneras de expresar al Dios Todopoderoso en cualquier religión, con cualquier figura simple, y ponerse de acuerdo en lo que va a significar. Como ya entendimos, esto no es difícil. Simplemente durante varios años hay que educar a la generación joven con el símbolo que necesiten. Sin embargo, por alguna razón desconocida, ese antiguo símbolo resultó ser la cruz. Así que intentemos entender qué sabemos realmente sobre la cruz. En primer lugar, prestemos atención al hecho de que en el cristianismo, la cruz se convirtió en un símbolo oficial solo a partir del siglo V de nuestra era. Y, lo más probable, fue tomado prestado de los hunos. Esta es una de las opiniones oficiales. Sin embargo, lo importante aquí no es de quién exactamente se tomó este símbolo, sino el hecho de que para ese momento, la cruz ya era definitivamente un símbolo religioso, entre pueblos y religiones completamente diferentes. En particular, los unos practicaban el tengrianismo. Sin embargo, la cruz ya era un símbolo de Dios entre los egipcios, incluso en tiempos de Moisés. El llamado Anj, la llave de la vida. La cruz también se encontró durante las excavaciones de asentamientos de la Edad de Piedra. Los indios americanos, por ejemplo, la tribu Muisca, creían en la capacidad de la cruz para ahuyentar a los malos espíritus. La cruz era un símbolo del dios Sol Ashur, entre los antiguos asirios. Para ellos, la cruz era un símbolo del dios supremo Anu, y para los sumerios también. Los símbolos de la cruz se encuentran tanto en el budismo como en el zoroastrismo, y en todas partes, de una u otra manera, están relacionados con la deidad suprema. A propósito, no mencioné el cristianismo ni el islam, ya que estas religiones aparecieron mucho después, en comparación con la civilización egipcia o sumeria. Ellos todavía son niños. Sin embargo, el cristianismo ahora está prácticamente completamente enfocado en la simbología de la cruz, aunque, como ya mencioné antes, apareció en el cristianismo solo en el siglo de nuestra era. Antes de eso, los cristianos incluso sentían vergüenza de la cruz, ya que en ese entonces, en sus mentes, simbolizaba una tragedia, la vergüenza de lo que la humanidad le hizo a Jesús. En el siglo Ne, como si se dieran cuenta de que algo no iba bien, la cruz fue adoptada como uno de los principales símbolos de la fe. Y fue después de esto que el cristianismo comenzó su expansión por el mundo. Y, naturalmente, la cruz provocaba en los seguidores de otras religiones emociones completamente diferentes. ¿Y qué hay del Islam? El Islam oficialmente se posiciona como una doctrina que no reconoce ningún símbolo en absoluto. Y hay cierta lógica en esto. La cruz en el Islam se asocia claramente y exclusivamente con el cristianismo y se percibe como un símbolo muy negativo, precisamente en relación con la crucifixión de Jesús. Se observa una imagen muy similar con la esvástica, que por cierto también es una variante de la cruz. Hace 80 años, los nazis impregnaron completamente la esvástica con su influencia, y ahora la percibimos exclusivamente como un símbolo del fascismo. Si alguna vez este símbolo se limpiará ante nuestros ojos, es una gran incógnita.
La gran mayoría de los cristianos cree que la cruz simboliza la crucifixión de Jesucristo y su sacrificio para redimir los pecados de la humanidad. Sin embargo, a esta doctrina se opone no solo la antigüedad de este símbolo religioso, que como ya hemos descubierto, existía mucho antes de Cristo, miles de años antes de él, y no solo en Asia, África y Europa, sino incluso entre los indios americanos y los lamas tibetanos. A esto se oponen incluso las propias iglesias cristianas. Miren esto. Malula es una pequeña ciudad en el sur de Siria. Se encuentra en uno de esos lugares donde en general nació el cristianismo, por así decirlo, en el epicentro de los acontecimientos bíblicos. En algún lugar cerca de aquí pasaron los ejércitos de Egipto, yendo a la guerra contra los enigmáticos hititas. No muy lejos de aquí, también marchó el ejército de Alejandro Magno para conquistar Egipto. En algún lugar cerca de aquí, pasó Moisés con su pueblo durante la búsqueda de la tierra prometida. Estos lugares están simplemente impregnados de historia. Y, por supuesto, aquí hay las iglesias cristianas más antiguas. Sin embargo, todas tienen una característica interesante. Las cruces en ellas son tridimensionales. Es decir, la cruz en la iglesia no está formada por dos líneas perpendiculares, sino por tres en cada uno de los planos. Este hecho destruye deliberadamente la leyenda de la crucifixión de Cristo. Es completamente obvio que el significado de la cruz era, aunque religioso, pero definitivamente no tenía ninguna relación con Jesús. El hecho de que esto no es un error también lo confirman antiguos grabados de algunas ciudades europeas, incluyendo San Petersburgo, en los que se representan iglesias con exactamente la misma cruz tridimensional. Aquí hay una antigua iglesia copta con una cruz, así que ha llegado hasta nuestros días, incluso en Sharm el-Sheikh, Egipto. Lo mismo ocurre en la iglesia de Jorge el Victorioso en El Cairo, Egipto, y en la iglesia de la Virgen María en Osmara, Eritrea. En las primeras iglesias cristianas en Grecia, esto es Corfú, Lefkada, Meteora, en la isla de Creta, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Sin embargo, incluso si tomamos las cruces cristianas clásicas comunes, no todas ellas corresponden a la descripción de la crucifixión. Bueno, miren, una cruz celta clásica, pero la cruz de la Orden de Malta no tiene nada que ver con la crucifixión en absoluto. Por cierto, sobre las órdenes. En total hubo 19 órdenes de caballeros y al menos la mitad, si no más, tenían como símbolo alguna variación precisamente de la cruz de Malta. Y solo la orden teutónica eligió como su emblema la cruz católica clásica. También hubo otra orden de caballeros, la primera de todas, la llamada Orden Tau, que tomó como emblema el verdadero símbolo de la crucifixión. No una cruz, sino un símbolo en forma de la letra T. Así es como se veía la verdadera cruz romana, en la que ejecutaban a los criminales y en la que debieron crucificar a Jesús. Es evidente que estos caballeros conocían mejor el tema, ya que fueron la primera orden de caballería fundada en el siglo X de nuestra era, aunque fue disuelta a finales del siglo XVI, lo que también sirve como prueba indirecta de que el símbolo de la cruz y la fe cristiana en sí mismas tienen poco en común. Pero el propio símbolo de la cruz de Malta y sus variantes claramente tienen algún otro significado, porque no son solo dos líneas perpendiculares. No, todas ellas tienen una característica distintiva evidente. Los extremos de cada rayo terminan ensanchándose hacia los bordes. Además, esto no es solo un elemento decorativo, es un detalle importante que se utiliza de diferentes maneras en varias variantes, pero siempre está presente. Este detalle, si se observa de cerca, también está presente en casi todas las demás cruces, incluso en las ortodoxas. Miren con más atención las iglesias, no solo las antiguas, sino también las modernas. Casi en todas partes hay una insinuación de cierta expansión al final de los rayos. Prácticamente todas las órdenes de caballería ya hace mucho que dejaron de luchar. Algunas de ellas desaparecieron en el olvido, otras existen hasta ahora, y algunas fueron revividas como la Orden Teutónica. Pero incluso ahora siguen desempeñando un papel importante en la vida del planeta.
Importante, sí, pero especificar cuál exactamente no es tan sencillo de inmediato. Todos ellos se convirtieron en sociedades secretas, cerradas y esotéricas, sociedades de élite, donde a la gente común de la calle ni siquiera se le permite acercarse a la puerta. ¿Se sabe si todavía ejercen influencia en el mundo hasta el día de hoy? Y una influencia muy significativa. Bueno, basta con tomar la famosa Orden de Malta. En ella aceptan a emperadores, por ejemplo, a los emperadores de Rusia, o a grandes capitalistas, condes, príncipes, la élite, en pocas palabras. Al mismo tiempo, los creadores de estas sociedades, entendiendo perfectamente la inevitabilidad de la pregunta de por qué la cruz tiene precisamente esa forma, la mayoría de las veces responden al estilo de nuestros queridos científicos. Es solo un símbolo, no tiene ningún significado físico. De esta manera, se obtiene una imagen interesante. Por un lado, la cruz se utiliza casi en todo el planeta como uno de los símbolos más importantes, no solo religiosos, sino también de pertenencia a cierta élite, a una sociedad cerrada y superior como las órdenes de caballeros. Y por otro lado, no es el símbolo más simple y obvio, al menos para la gente común. Quizá por eso la Iglesia cristiana colocó simbólicamente a Jesús en el centro de la cruz, para así eliminar la posibilidad misma de la pregunta ingenua. ¿Y qué significa realmente la cruz? ¿Cápsula del tiempo? El cerebro humano no tolera el vacío. Si no sabe la respuesta a alguna pregunta, voluntaria o involuntariamente, la buscará sin parar hasta encontrar una opción que le satisfaga. Y aquí todo depende del nivel de educación y del horizonte de quien lo busca. A alguien le basta con la frase banal de que la cruz es simplemente un símbolo, mientras que otros van más allá y entienden de manera subconsciente que no todo es tan simple, que necesariamente debe significar algo. Y esto necesariamente está relacionado con algo universal, de un nivel divino. Tal vez sean los 4 puntos cardinales, tal vez 8 direcciones, tal vez la cantidad de dimensiones, o tal vez la conexión entre lo vivo y lo inerte. Alguien afirma que son unas especies de antenas receptoras, y hay que decir que tal explicación merece una atención especial. Sin embargo, hay miles de versiones, porque el verdadero significado o se perdió aún en tiempos de los sumerios, o se oculta con mucho cuidado, y esta tercera opción es quizás la más interesante. ¿Sabes qué es una cápsula del tiempo? Es un mensaje sellado para las futuras generaciones. Estoy seguro de que muchos lo han enviado, especialmente en la infancia. Cuando eres pequeño e inocente, siempre sueñas con el futuro, y a veces quieres enviarte algo a ti mismo, ya más adulto, desde el pasado. Sellas tu mensaje y escribes, abrir en 10 años o en 50. Y esto no es solo un juego de niños. A veces incluso personas serias y hasta el gobierno envían esas cápsulas. En general es algo bastante popular, pero no se trata exactamente de eso. Imaginen que quieren dejarle el plano de un motor a reacción a su nieto, pero el problema es que su hijo apenas tiene un par de semanas de nacido. Tienen que pasar años antes de que él crezca, encuentre esposa y tengan a su nieto, quien también tendrá que crecer y estudiar, antes de que él pueda leer el plano del motor y construir un avión siguiendo ese esquema. Pero para entonces, usted ya no estará aquí. ¿Cómo cifrar un mensaje? ¿Acaso siquiera sabe en qué idioma hablarán sus nietos para ese entonces? Sin embargo, hay una solución. Puedes inculcarle a tu hijo una especie de culto cargo, en el que el símbolo principal sea el de la propulsión a chorro. Por ahora, tu hijo no entenderá nada, solo memorizará el símbolo en forma de motor a reacción y lo conservará. Tal vez incluso le rinda culto. Y solo después de cientos de años, cuando la civilización de tus nietos alcance el nivel necesario, tus mensajes codificados se revelarán para su comprensión. Claro, esto es solo una bella analogía. No obstante, los hechos son evidentes. El culto cargo es inherente a la naturaleza humana. Esta vez, la cruz, especialmente la tridimensional, no es una figura fácil de entender para cualquier persona, pero aún así,
en muchas religiones de una u otra manera se asocia con Dios. Eso es 2. Bueno, y en tercer lugar, miren cuántos conocimientos ocultos diferentes han comenzado a revelarse para nosotros últimamente. La razón es precisamente nuestro desarrollo. Un ejemplo vivo lo di hace un par de minutos. Las cruces, especialmente las ortodoxas, se asemejan a antenas receptoras. Uno de los primeros en notar esto fue Andrei Sklarov, a quien les estoy enormemente agradecido. Él suponía que con su ayuda, en las iglesias, posiblemente se recibía el ojo de Dios en una frecuencia determinada. Una especie de transmisión de radio. Sin duda, esa opción es bastante posible, pero difícilmente habrían hecho de la antena de televisión su símbolo, ¿verdad? Algo aquí no cuadra. Bueno, intentemos ir por otro camino. No busquemos el significado en la cruz, sino que intentemos modelar nuestro propio símbolo partiendo de los parámetros dados del problema. Entonces, al crear un símbolo de fe, un símbolo de Dios, necesitamos de alguna manera representar su característica principal. Y eso definitivamente no es la apariencia externa, porque simplemente no puede haber ninguna apariencia externa. O por el contrario, podría ser cualquiera, porque Dios, por definición, es omnipresente y todopoderoso. Él, en principio, no puede estar contenido en ningún cuerpo físico, o por el contrario, puede estar en cualquiera o en todos al mismo tiempo. Por eso es Dios, ¿verdad? Entonces nuestro símbolo debe mostrar sus cualidades, cualidades reconocibles, obvias, principales, y que al mismo tiempo no pertenecen a nadie más que a Él. Lo único que se me viene a la mente de inmediato es la creación, como está escrito en la mayoría de los dogmas. La creación del mundo es realmente un milagro. La creación de la materia de la nada, del vacío. ¿Pero acaso eso es posible? No, en serio, bromas aparte. Pero incluso Mikhail Lomonosov decía que nada desaparece en la nada y nada aparece de la nada. Algo debe haber, sí. Sí, de hecho, cualquier físico te dirá que la energía no desaparece ni aparece, solo pasa de un estado a otro. Aunque, sí, la física cuántica. Las fluctuaciones de los campos cuánticos provocan la aparición espontánea de partículas virtuales. La vibración de algún campo invisible provoca la aparición aleatoria de partículas imaginarias. Eso es una tontería. Pero si en lugar de un misterioso campo cuántico ponemos el éter, que tiene una densidad infinitamente pequeña, entonces todo empieza a tener sentido. Miren, en el video anterior descubrimos que el éter no solo existe, sino que está vibrando constantemente, cambiando su densidad en ondas exactamente igual que los campos cuánticos. La variable que está presente en la fórmula de la gravedad es precisamente la que indica la densidad del éter. Y aunque el éter en sí mismo tiene una densidad increíblemente baja, aún así existe, y eso significa que también tiene masa. Nota lo mucho más lógico que es esto. En lugar del vacío, el éter, que aunque tiene una masa pequeña, sigue teniendo masa. Y aquí también encaja la pregunta sobre las partículas imaginarias de quarks que aparecen de la nada. No aparecen de la nada, de la fluctuación del éter. Así se empieza a entender de dónde viene tanta llamada materia oscura en el universo. Y no es nada oscura, es el éter, del cual literalmente está compuesto el propio cosmos. Y aunque su masa es extremadamente pequeña, aún así existe. Y multiplicada por las distancias cósmicas, da una masa total que supera varias veces la masa de todo el resto del universo visible y tangible. Ahora imaginemos qué se necesita hacer para obtener de ese éter una partícula real. Por supuesto, el éter debe comprimirse, compactarse millones de veces y entonces ocurrirá el milagro. De la nada aparecerá la materia, el átomo, aparecerá la masa, aparecerá la deformación del espacio del éter a distancias cercanas al átomo. Y, en consecuencia, surgirán el efecto de la gravedad, la carga y otros beneficios cuánticos. Pero eso es precisamente el acto de la creación, la voluntad divina. Entonces, en ese caso,
Intentemos visualizar este proceso. Crearemos un cierto espacio, dividiéndolo condicionalmente en sectores. Así, más o menos. Podemos escalarlo a cualquier tamaño, pero en este caso esto es suficiente para nosotros. Solo estamos haciendo un esquema, y eso significa que necesitamos usar la menor cantidad posible de símbolos y signos. Ahora intentemos comprimir parte de este espacio en un solo punto, provocando de hecho un colapso. El modelo muestra claramente cómo cambian los vectores de tensión en nuestra área, y de repente, el propio espacio dibuja ante nosotros una cruz tridimensional, encerrada dentro de cruces maltesas, justo como las que vemos en varias órdenes, en diferentes religiones, cruces con brazos que se ensanchan hacia los extremos. Entonces, ¿qué obtenemos? La cruz es solo un esquema, un dibujo visual del proceso de creación de la materia. Sí, esa opción me convino bastante en casi todos los aspectos. Él es totalmente responsable de las casas de campo. Representa simultáneamente la omnipotencia de Dios creador, el proceso de creación de la materia y, de hecho, de todo el universo visible, literalmente de la nada, del éter. Sin embargo, para mí sigue siendo un misterio una pregunta. Si esto es realmente el signo de la creación, el símbolo de Dios, ¿quién debe verlo? ¿Para quiénes ojos fue creado? ¿Y por quién?